XV al siglo XVII. Nosotros hemos estado hablando sobre la conquista, ¿sí? La conquista y la colonia en el territorio americano, pero hoy estaremos hablando precisamente o específicamente sobre el Imperio Español en nuestro territorio. ¿Cuál fue el papel y qué realmente fue lo que sucedió cuando llegaron a nuestro territorio americano y de allí qué fue lo que originó? Entonces, el Imperio Español, ¿a qué se le denomina? Entonces, al conjunto de territorios de España gobernados por las dinastías reinantes de España, sobre todo entre los siglos XVI y XIX. Otros nombres utilizados para designarlos son monarquía universal española, monarquía hispánica o monarquía española. O sea que cuando estamos nosotros hablando de Imperio Español, también puede ser conocido como monarquía universal española, monarquía hispánica o monarquía española. Entonces es necesario nosotros hablar del Imperio Español porque fue el que marcó de una u otra manera nuestra historia. Aquí entonces vamos a iniciar con los reyes católicos, que entonces encontramos a comienzos del siglo XV, ¿sí? Encontramos que en la península ibérica va a estar dividida. La península ibérica va a estar dividida en 5 reinos. 4 reinos que son cristianos y un reino que es musulmán. Todo eso en la península ibérica. Entonces, los 4 reinos cristianos están compuestos por Castilla, por Aragón, por Navarra y Portugal. Estos son 4 reinos cristianos en los cuales encontramos nosotros esa división en la península ibérica. Y encontramos también un reino musulmán que queda ubicado en Granada. Entonces, estos 5 reinos hacen parte de la historia o del surgimiento de ese gran imperio español. ¿Por qué se habla de reyes católicos o del reinado de los reyes católicos? Porque es desde allí que se va a hablar del imperio español. ¿Cómo se da esto? Con la unión de 2 reyes, de 2 coronas, de 2 reinos. Entonces, al casarse, la reina Isabel I del reino de Castilla y el reino de Fernando II del reino de Aragón. Cuando se unen estos 2 reinos, Castilla y Aragón, es desde allí que vamos a hablar de ese gran imperio español o del reinado de los reyes católicos. Entonces se unieron los grandes reinos de la península y se anexionaron los pequeños, también Canarias y más tarde Navarra. ¿Qué hicieron estos reyes católicos? Conquistaron el reino de Granada. El reino de Granada estaba compuesto por ¿quiénes? Por los musulmanes. Los musulmanes, ustedes recuerdan que ellos estuvieron luchando por mucho tiempo contra el imperio romano de Occidente. Tanto así que entonces los musulmanes sacaron de lo que nosotros conocíamos como Hispania, sacaron de allí, por ejemplo, a los vándalos, y ellos allí comenzaron a establecer el Islam, que es su religión oficial. Entonces, desde allí, ese reino musulmán permaneció, pero no pudo enfrentarse por mucho tiempo contra estos reyes que se unieron, contra estos reyes católicos, la reina de Castilla y el rey de Aragón. Entonces los reyes católicos conquistaron el reino de Granada, expulsaron, dominaron a los musulmanes y de nuevo establecieron entonces la religión cristiana. Porque antes se practicaba ¿cuál religión? La del Islam. Entonces de nuevo recuperaron ese territorio que les pertenecía con anterioridad, antes de que fueran invadidos por los musulmanes o conquistados por ellos. ¿Qué hicieron también estos reyes? Aparte de que se casaron para unir fuerzas y poder vencer a sus enemigos, también
conquistaron el reino de Granada, los musulmanes, y financiaron la expedición de Cristóbal Colón, que supuso el descubrimiento de América en 1492. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, ¿sí? La importancia de los reyes católicos desde el Imperio Español en la historia del Renacimiento y como tal de la Edad Moderna. Luego de que estos reyes católicos entonces financian la expedición de Cristóbal Colón, pues entonces se va a dar lugar a ¿qué? Al descubrimiento de América, donde se hicieron muchas expediciones por el mundo, debido a ¿qué? A los avances técnicos y científicos, la brújula, carabelas, mapas más precisos. Eso pues ya lo habíamos hablado nosotros anteriormente. La necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales, marítimas para llegar a Asia. Eso es lo que da lugar al descubrimiento de América. Recuerden que no fue algo estudiado, ¿sí? Porque simplemente descubrieron América, no iban a llegar, no era su intención. Ellos iban a llegar, ¿era a dónde? A las Indias. Pero se encontraron con este nuevo continente. Pero eso fue gracias a ¿quién? A los reyes católicos que se logró ese descubrimiento. Porque hubo una necesidad de nuevas rutas comerciales, también ya lo habíamos hablado en otras sesiones, pero aquí lo recordamos, por las rutas para traer especias por el Mediterráneo y o bordeando África eran muy peligrosas. Por eso Colón quiso llegar a Asia, yendo hacia el oeste, y se encontró ¿con qué? Con América. Entonces, desde este reinado, ¿sí? De los reyes católicos de Castilla, la unión de ellos dos, de Castilla y de Aragón, es que se va a hablar del Imperio Español. Entonces aquí los reyes católicos quisieron unir el resto de los territorios peninsulares bajo su corona, y para eso llevaron a cabo la siguiente política de expansión territorial. Ahí en el mapa están viendo entonces lo que hace parte de la península ibérica, y donde se va a encontrar entonces el reino de Portugal, de Castilla, de Aragón, el reino de Granada, de Navarra. Ahí lo están viendo. Y ya nos vamos a devolver un poquito porque me falta aquí. Entonces tenemos, quiero que por favor tengan muy en cuenta la ubicación de estos reinos. Reino de Portugal, estos dos son los que se van a unir, Castilla y Aragón. Si se dan cuenta, pues son de los reinos más grandes en comparación al reino de Granada, incluso al del reino de Portugal. Entonces esa unión les va a permitir pues dominar, y por eso fue tan fácil dominar el reino de Granada, o sea, dominar a los musulmanes, echarlos fuera de ese territorio y establecer de nuevo el cristianismo y todo lo que implicaba ser parte del reino de estos dos reyes católicos. Conquistaron el reino nazarí de Granada, último reducto musulmán en la península. El reino de Navarra fue invadido por un ejército castellano. En 1515 quedó incorporado a Castilla, pero conservando sus leyes e instituciones. Los reyes católicos desarrollaron una política de enlaces matrimoniales con Portugal con el objetivo de unir los reinos en el futuro. Entonces, si se dan cuenta, aquí comienza a ver sí, unas estrategias que les va a permitir mantenerse en el poder, de recuperar territorios, de proteger los territorios conquistados, y lógicamente pues así esa unión va a ser estratégica. Entonces los matrimonios entre reinos se van a convertir en algo vital. El reinado de Carlos I, entonces desde allí también es importante el Imperio Español. Entonces Carlos I tiene doble herencia, porque va a asumir el reinado por parte de los abuelos maternos y por parte de los paternos. A Carlos I también va a ser conocido como Carlos V de Alemania. O sea, Carlos I y Carlos V
son la misma persona, solo que en Alemania va a ser llamado Carlos ¿qué? V. Problemas que enfrentó Carlos I, entonces problemas internos, comunidades, revueltas políticas con carácter antiseñorial y relacionados con los pueblos germánicos. Los pueblos germánicos que tenían, en este caso, que ver con tribus ¿qué? Bárbaras, con pueblos que en algún momento fueron en contra de los romanos. Y problemas externos, entonces vamos a encontrar contra Francia, contra los turcos y la reforma. Ya luego va a haber una aplicación, va a ser como tal esa aplicación con Felipe II y con Fernando. Situación europea en el siglo XVII, entonces se produjeron grandes cambios sociales, económicos y políticos. Tengan en cuenta por favor esta situación, que hubo retroceso demográfico y económico, un nuevo sistema comercial y triunfo de la ideología absolutista. Estos serían como los tres grandes cambios sociales que surgieron en el siglo XVII. Entonces, dentro del retroceso demográfico y económico, pues se dio esa disminución poblacional por las pestes, hambrunas, guerras civiles que originaron conflictos internacionales como la Guerra de los 30 años, el nuevo sistema comercial basado en el intercambio de mercancías de amplia difusión como el azúcar, tabaco, tejidos de algodón, que destacaron a los Países Bajos e Inglaterra. Y ya el triunfo de la ideología absolutista, entonces se da el esplendor de la civilización occidental, el barroco, el racionalismo, empirismo, todo eso tiene también que ver con el desarrollo de la ciencia y la revolución como tal científica. Entonces el Imperio Español fue uno de los primeros y más duraderos imperios coloniales europeos. Se estableció a fines del siglo XV, cuando se descubrió el Nuevo Mundo. El Imperio Español alcanzó su apogeo durante los siglos XVI y XVII. Además, por ser una potencia europea predominante, España controlaba una gran parte de América del Norte y del Sur. Las fortunas del Imperio Español se mezclaron en el siglo siguiente. Si bien a España no le fue tan bien en Europa, su imperio en el extranjero estaba prosperando. Entonces, recuerden que España, antes de llegar, antes del descubrimiento de América, había sufrido por grandes crisis. Recuerden que pues tuvo que enfrentarse a diferentes enemigos, pero España pues se le fueron acabando los recursos, se les fue acabando el oro, entonces pues ya no tuvieron las mismas oportunidades y los mismos beneficios que tenían, porque no había un pueblo que pudiera sostener la corona. Y el encontrarse con América, pues para ellos fue de gran ayuda, porque esas riquezas que comenzaron a obtener de nuestro continente, pues fue de una u otra manera apaciguando todas esas deficiencias económicas que tenían y asimismo lograr de nuevo levantarse como imperio. Sin embargo, es necesario entender que aunque España logró llevarse gran cantidad de riquezas, no supo aprovecharlas y las despilfarró, y de nuevo no fue mucho lo que pudo disfrutar o que permaneciera como imperio, porque no supo aprovechar las riquezas, lo que de una u otra manera robó o saqueó en América, pues lo despilfarró rápidamente en Europa. Entonces aquí, además de ser una potencia europea predominante, España controlaba una gran parte de América del Norte y del Sur. Y pues también hay que tener en cuenta el sometimiento que tuvo de sus habitantes, ¿cierto? En nuestro territorio. Los orígenes del Imperio Español se encuentran, ya habíamos dicho anteriormente, en el siglo XV. Aunque los españoles todavía estaban comprometidos con la reconquista en ese momento, la mayor parte de la península ibérica ya estaba en manos cristianas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que derrotaron
a los musulmanes, cuando se unieron los dos reinos, el de Castilla y Aragón. Aquí pues entonces hacemos una pequeña recopilación de lo sucedido con los musulmanes. Los marinidos del norte de África también lanzaron incursiones en la parte sur de la península ibérica, no lograron ningún beneficio permanente. La última incursión marinida significativa en la península ibérica, por ejemplo, ocurrió en 1340, pero fue rechazada por un ejército castellano-portugués en la batalla del río Salado. Y aquí pues entonces ya vemos ahí la unión de Castilla y de Aragón, que lograron la victoria. Y ya en el año 1492 entonces también puede considerarse como el comienzo del Imperio Español. Poco después de la caída de Granada, los reyes católicos dieron su apoyo a Cristóbal Colón, quien había propuesto una ruta marítima occidental desde Europa a Asia. Entonces aquí simplemente es un pequeño resumen de lo que ya hablamos anteriormente, para tener en cuenta desde dónde inicia ese imperio español y de qué manera entonces la unión entre reinos hace posible que vuelva a revivir un imperio que había sido azotado anteriormente por pueblos o tribus bárbaras y por también algunas condiciones internas que se fueron dando, problemáticas civiles. Y ya entonces aquí el problema finalmente se resolvió en 1494 con la firma del Tratado de Tordesillas. El tratado dividió el mundo en dos hemisferios a lo largo de un meridiano norte-sur. Las tierras al este pertenecerían a los portugueses, mientras que las tierras al oeste irían a los españoles. Esto también ya lo habíamos hablado en algunas de las sesiones anteriores, donde ese imperio español entonces se ve beneficiado, igual que el reino, ¿sí?, que le pertenecía a los portugueses. Entonces se dividen el territorio, y asimismo entonces pues tienen toda la facilidad y la facultad para llegar a cualquier territorio de acuerdo a lo establecido en los dos hemisferios. Aquí el descubrimiento del Nuevo Mundo condujo una disputa entre España y Portugal, pero a través de los tratados pues entonces de nuevo ahí establecieron un orden para no infringir y establecer ningún tipo de enemistad entre España y Portugal. Entonces aquí vemos algunas imágenes de lo que serían los enfrentamientos que tuvieron entre los franceses, ¿sí?, donde los italianos y otros iban a verse relacionados con Carlos V o Carlos I, que anteriormente les había dicho. Ya en 1519, gran parte de Europa estaba bajo el gobierno de Carlos I o Carlos V. Pronto gran parte del Nuevo Mundo también quedaría bajo el control español. En el mismo año en el que Carlos se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano, el conquistador español Hernán Cortés hizo el primer contacto oficial con el poderoso imperio azteca que dominaba el centro de México. Y ya en 1521, los aztecas, que poseían el imperio más poderoso de Mesoamérica, fueron derrotados por los españoles. Recuerden que tanto Hernán Cortés, de igual manera Francisco Pizarro, que tiene que ver ya con el imperio inca, con la caída del imperio inca, todos ellos van a tener gran influencia y gran participación en el fortalecimiento del imperio español, porque van a saquear, porque van a llevarse las riquezas, el oro, la plata a Europa, y así poder financiar las guerras.